Estimados, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van con sus trabajos, digamos, su vida laboral? A eso me refiero. ¿Cómo están? ¿Sus familias? ¿Todo bien? ¿A su salud? Qué bueno, qué bueno, me alegro que estén bien. Yo también recuperándome, parece que me estaba atacando un virus, anda mucho virus dando vuelta, ¿eh? Sí, sí, estimados, claro. Hay que empezar bien la tarde, además, como jueves, nos queda un rato, ¿cierto?, para poder terminar algunas cosas. Y para terminar el módulo de higiene industrial y nos queda la guinda de la torta que es precisamente el, el protocolo de radiación, la guía técnica de radiación ultravioleta de origen solar, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Eh, Así que ojo, ahí sobre todo por el tiempo ya que viene, por el tiempo que viene de verano, ya hay más exposición ocupacional a radiación ultravioleta, lo que es el sol. Así que seguimos ahí. ¿Ya? Cuidado como les comentaba, con los virus. ¿Ya? Eh, bueno, los virus se van desarrollando a través del tiempo, van mutando, ¿verdad? Eso ya lo conversamos en riesgos biológicos. Sin embargo, también se activan, digamos, algunas enfermedades con respecto a la inmigración, con respecto a la población flotante, con respecto a los viajes que hacen las personas también, donde traen algunos elementos, donde pueden pasar qué sé yo, alguna artesanía, alguna fruta o algo, consciente o inconscientemente, ¿cierto? Por eso el control de aduana, el control del SAG, si bien es cierto digamos, nuestra barrera natural, que es nuestra cordillera, nos protege de varias cosas. Y digamos, el comportamiento, las conductas de las personas también pueden alterar nuestro ecosistema. Hablamos, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del plátano oriental, ¿cierto? Cuando se integran algunas especies de la flora y también de la fauna, cuando conversamos ahí de los jabalí u otras especies, cuando traen especies exóticas, por ejemplo, como mascotas, algunas aves, algunos reptiles, animales que no habitan en nuestro ecosistema en Chile, pero que son, digamos, importados y finalmente hacen algún tipo de daño al ecosistema. Eh, Hay un caso aquí en Latinoamérica, un caso bien emblemático. ¿Se acuerdan ustedes del caso el zoológico que tuvo Pablo Escobar en su momento? Ha salido en las noticias varias oportunidades el caso de los hipopótamos, que los hipopótamos, claro, los animales siguieron reproduciéndose y ahora los hipopótamos son plagas, considerando que el hipopótamo no es un animal, ¿cierto? No es del cono sur, digamos, y además de eso un animal bastante peligroso. Entonces ahí tenemos casos emblemáticos y ahora, claro, hay un tema también de, bueno, qué hacer con estos hipopótamos, si exterminarlos, si cazarlos, también hay un tema, ¿cierto?, de los derechos de los animales. Bueno, hay un tema moral, valórico, hay diferentes conversaciones que se toman al respecto. Pero si nosotros vamos a la génesis de esto, claro, los animales no tienen la culpa, ¿verdad? Pero básicamente hay una conducta irresponsable ahí de las personas, no solamente en este caso particular, como el caso de los hipopótamos, sino que hasta el día de hoy hay mucha gente que pasa, como les digo, consciente e inconscientemente algunos elementos que efectivamente van a ser nocivos para nuestro ecosistema. Eh, Se viene además la fiesta de Navidad y eso también involucra algunos riesgos, inclusive riesgos para nuestra empresa, porque muchas de nuestras empresas hacen estas fiestas de Navidad, ¿verdad? Donde se hacen nuestros regalos para los niños, se hacen actividades, qué sé yo, de amigos secretos, etcétera. Eh, y especialmente en el caso de los niños, la compra de los juguetes. Muchos de los juguetes que se comercializan en el mercado nacional no tienen
no tienen resolución sanitaria, no tienen la autorización sanitaria. Recuerde que los juguetes que nosotros podemos comprar, ¿verdad? Son aquellos juguetes que tengan su registro del ISP, es decir, que por lo menos que tengan un rótulo, ¿cierto?, en español, que se sepa cuáles son los, digamos, los componentes de que se hicieron estos juguetes. Lo mismo pasa con las luces de Navidad. No, ya pronto ya va a salir en las noticias, como todos los años, las pruebas que hace el laboratorio CESMEC, en donde hacen unas pruebas, ¿cierto?, como lo rápido que se inflaman estas luces de Navidad, y también puede ser un riesgo para nuestra empresa, porque también en muchas de las empresas, en algo, sobre todo en el sector administrativo, ¿verdad?, hacen esto, digamos, el pino de Navidad, le ponen las luces, etcétera, y claro, desde el punto de vista navideño todo es muy bonito, desde el punto de vista de recursos humanos es muy bien, muy bonito, pero ojo que desde el punto de vista de prevención de riesgos, también es un riesgo asociado. ¿Ya? Todas estas festividades, todas estas actividades también tienen un riesgo asociado, no podemos verlo solamente desde el punto de vista, digamos, del lado de recursos humanos o de aliviar un poco el riesgo psicosocial, ¿verdad? También es conocido, sabido que a esta altura del año el grado de estrés que tienen las personas es muy alto y eso lo podemos evidenciar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Basta que recordemos un poco la conversa, ¿verdad?, que tuvimos la clase pasada con respecto a los trabajos, que se vienen las fechas encima, hay que cumplir con los plazos, etcétera, etcétera. Entonces viene un grado de estrés. En ese sentido, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo van con el desarrollo del diplomado? ¿Cómo van con sus trabajos? ¿Han podido avanzar? Yo he revisado varios. ¿Van muy bien con sus trabajos? No hay nadie que tenga un menos de un 90%, así que van súper bien. Qué bueno, Angélica. ¿Pudieron enviar todos los trabajos ya o no? ¿Los enviaron todos? Hay gente que no ha enviado ninguno. Sí, enviaron todos. Porque yo voy revisando, digamos, semana a semana y los voy revisando, pero me he dado cuenta que de semana uno no todo el mundo ha podido mandar su trabajo. Yo no sé ahí cómo lo van a hacer con respecto al cierre de la fecha. Ahí ustedes saben, yo no tengo mucha injerencia. Mi función, digamos, es como relator y poder aclarar algunas dudas y poder compartir algunas experiencias que podamos tener todos con respecto a lo que es higiene industrial y luego a elementos de protección personal, pero digamos que en la parte administrativa del diplomado y yo no tengo ninguna, digamos, ninguna injerencia, o sea, llegan los trabajos, yo los corrijo de acuerdo a la rúbrica que también está publicada, y con esa rúbrica yo hago la evaluación propiamente tal. Entonces, no, yo no, ahí en ese sentido yo no tengo mucha injerencia, ¿ya? Así que, estimados, miren, ánimo, ánimo, sigan adelante, les queda muy poquito, hoy día terminamos el módulo de higiene, partimos ya el día martes con el módulo de elementos de protección personal, que también tiene harta materia, hartas cosas que ver, pero lo vamos a centrar en algo más específico de las cosas que nosotros tenemos que fijarnos en cuanto al elemento de protección personal, que también va de la mano con todo lo que hemos conversado y todo lo que han conversado en la asignatura precedentes con respecto al diplomado, ¿ya? Es como se cierra, digamos, este círculo de lo que es el diplomado, que espero que les sirva. Uno siempre cuando hace un estudio, o sea, siempre queda como con gusto a poco, ¿eh? Uno cuando empieza a estudiar a veces las expectativas son muy altas, pero los contenidos son muchos y el tiempo es muy escaso. Entonces, siempre van a quedar algunas cosas ahí algunas cosas en el tintero, siempre cosas por mejorar. En ese sentido, yo les sugiero que si se da la instancia de las retroalimentaciones que puedan hacer ustedes, sean bien constructivas, desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista del factor administrativo. La idea es que estos procesos sean con altura de miras y bajo un prisma de mejora continua. Cuando nosotros a veces hacemos que yo también he caído en lo mismo, ¿eh?
de hacer estas críticas destructivas en el fondo que no aportan nada. Claro, uno en el fondo como que se saca un poquito los balazos, ¿verdad? Y se saca un poco cuando uno se ofusca un poco, etcétera, la rabia, si lo quieren plantear de esa manera, pero en el fondo no está entregando nada. ¿Y cuál es la idea? De que las personas cuando ya tienen su experiencia profesional, cuando ya tienen sus años de circo, etcétera, cuando han tenido otros estudios, ya todos nosotros tenemos un pregrado, varios de ustedes seguramente puedan tener otros diplomados, grados académicos, etcétera. Siempre es bueno hacer un aporte para que se vayan mejorando los procesos. Así que, en ese sentido, yo les sugiero que los hagan en ese sentido, para que IP Chile también pueda ir mejorando sus procesos. ¿Ya? Así que esa es la idea. ¿Algún comentario, estimados, antes de empezar con vibraciones? ¿Alguna duda? ¿O todo bien? ¿O empezamos nomás? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto, estimados. Comenzamos entonces con vibraciones. Estefan, por favor, te escucho. Disculpe, profe, es que no tenía audio, no sé si tenía un error. Recién tuve que reconectar para... No sé si preguntó algo. No, no, preguntaba yo, Estefan, si tenían algún comentario o algo antes de empezar, digamos, el tema de hoy, que empezamos con vibraciones el día de hoy. Si tenía algún comentario, alguna duda, algo con respecto al trabajo, etcétera. Sí, yo tengo una consulta con respecto a la evaluación final. No sé si se va a Sí, otorgar un poco más de tiempo. hasta donde yo sé, no. Le voy a mandar un correo de todas maneras a María José, le voy a preguntar, le voy a mandar un correo hoy día, seguramente me lo va a responder mañana porque ella se conecta hasta las 6 de la tarde, si mal no recuerdo. Pero la fecha que tenía me parece que era hasta hoy día, hoy 30. Entonces, la idea es que lo puedan, se gustan, terminamos la clase un poco antes para que se puedan conectar y hacer digamos, sus evaluaciones, poder hacer la evaluación final del módulo, de tal forma de partir muy bien, digamos, la próxima semana, sin esta presión de que deben algún trabajo o algún examen. Y que se gustan, podemos terminar un poco antes, yo no tengo problema. Sí, ¿Les parece? más que todo la consulta es porque a veces, bueno, a mí me pasó una vez que yo intenté subir un Sí, trabajo y tuve problemas de conexión. Como acabo de tener problemas ahora, me da la impresión que claro. podría llegar a ocurrirme algún inconveniente, porque recién no lo estaba escuchando. Claro, claro, mire, se da a veces que uno cuando entrega los trabajos, sobre todo en el día mismo y tiene problemas de conexión, es realmente un problema porque hay que volver o abrir la plataforma o solicitar una prórroga, es un verdadero problema. Entonces yo qué le sugiero, que mire, vamos a terminar la clase nomás a las 9, vamos a terminar un rato antes. La idea es que puedan hacer sus trabajos y hacer sus evaluaciones, ya que ojalá que lo hagan hoy, estimados, háganlo hoy de tal forma de no solicitar estos plazos, etcétera, porque podría ir inclusive podría ir, digamos, inclusive en desmedro de ustedes mismos. Yo no tengo ninguna instrucción especial con respecto a que se va a extender, por ejemplo, algún plazo, nada de eso. Yo no tengo nada con respecto a ese tema, ¿ya? Así que ánimo para poder hacer las cosas y poder terminar de buena forma el módulo. Ya yo sé que no sé si todos siguen con el módulo de elemento de protección personal, así que por lo menos este módulo hay que terminarlo de buena manera. ¿Ya? Como todo fin de año, viene hay harto estrés, pero hay que seguir adelante nomás, ¿ya? Mauricio no se ha comunicado conmigo, no me ha mandado ningún correo o algo. Yo les dejé mi correo, si no se lo vuelvo a escribir en el caso de que tengan algún problema, alguna cosa. Sin embargo, recuerde que todos los problemas, por ejemplo, ahí está mi correo, de todos los problemas que puedan tener, algo administrativo, problemas de asistencia, no sé, cualquier tipo de problema administrativo, con María José, ¿ya? Con ella tienen que verlo. Ahora, si tiene algún problema
por mandar las cosas ahí conmigo. Carlos, por favor. Buenas tardes, profe. Carlos. Ya, pasa que mi colega Mauricio sufrió un pequeño incidente en la mañana, como a las 7 de la mañana. La zona de Arauco lo asaltaron y no sé si es porque me dijo que si es que pudiera intervenir en eso, pues los trabajos los tenía él, pero le robaron camioneta, le robaron computador en la zona del conflicto de Arauco. Sí. No sé si le habrá mandado un correito. No. Mira, voy a revisar de todas maneras capaz que me haya escrito ahora en rato de la tarde porque no me he metido el correo. Pero bueno, se entiende ahí que es un caso de fuerza mayor, digamos, hay un asalto de por medio, ahí están en plena zona de conflicto. Claro, se entiende, ¿verdad? Miren, estimados, la idea siempre es poder ayudarlos, la idea es que salgan adelante, que saquen su diplomado, que logren complementar sus conocimientos, sus aprendizajes con aquello que podamos conversar en estos módulos. Como se habrán dado cuenta, nosotros no estamos descubriendo la rueda, ¿verdad? Estamos ahondando en algunas cosas, repasando algunos temas. Yo sé que no todos son prevencionistas de riesgo, entonces hay cosas que para muchos son absolutamente nuevas, pero en el fondo no estamos inventando nada, no estamos revisando decretos, estamos revisando protocolos, etcétera. Entonces, la idea es que se queden con el material, lo puedan seguir leyendo, analizando y que puedan aprobar, ¿cierto?, con la mejor nota posible su diplomado. Yo no sé cómo les fue en los otros módulos, pero por lo menos en lo que yo he visto, de los trabajos que he corregido en el módulo de higiene, le está yendo súper bien, así que se entiende ese tipo de cosas, Carlos, de que son de fuerza mayor, así que no hay problema con eso. Bien, estimados. Gracias a ti, Carlos. Bien, estimados. Conversemos entonces de vibraciones. ¿Qué se entiende por vibración? ¿Qué se considera una vibración? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué se entiende por una vibración? ¿Una transmisión de algún movimiento oscilatorio de alguna máquina? Exactamente, ahí súper técnico el tema de un movimiento oscilatorio, ¿verdad? Una transmisión de energía. Recuerden que nosotros cuando hablamos de riesgos físicos hablamos de una transmisión de energía y esta energía se puede manifestar de diferentes maneras, ¿verdad? En forma de vibraciones, electricidad, inclusive iluminación, cualquier tipo de energía, mecánica, hidráulica, eólica, todo tipo de transmisión de energía estamos considerando, radiaciones por supuesto, como un riesgo físico, ¿verdad? En el caso de la vibración, claro, se habla de un movimiento que es oscilatorio, de un cuerpo sólido respecto a una posición de equilibrio o de referencia, sin que experimente un desplazamiento. Es decir, la persona o el objeto no se desplaza, simplemente que se está moviendo prácticamente en los tres ejes, ¿verdad? X, Y, Z, como podríamos decir largo, ancho y alto, se mueve en diferentes direcciones, pero sin desplazarse, ¿ya? Pero sin desplazarse de un punto a un punto B. No se mueve, no se desplaza. Simplemente en el mismo puesto comienza esta vibración, este movimiento oscilatorio en esos ejes de referencia, ¿ya? Y adivinen qué, el decreto supremo 594, efectivamente, nos habla, ¿cierto? O nos da las definiciones de lo que es, una vibración. Y efectivamente parte de esa manera. De hecho, en el compendio legal, ¿cierto?, que les compartí, en la página 209, que es parte del decreto 594, el número 2 dice de las vibraciones, artículo 83. Y dice precisamente como definición, porque tenemos que tener claro qué se entiende por vibración. Y el reglamento estipula que vibración es el movimiento oscilatorio de las partículas de los cuerpos sólidos. Entonces se entiende que esta vibración, recuerde,
no tiene un desplazamiento, ¿ya? En la exposición a vibraciones se distinguen entonces la exposición del componente mano-brazo o exposición del segmento mano-brazo y la exposición de cuerpo entero o la exposición global, ¿ya? Así lo establece el Decreto Supremo 594. Entonces, cuando se hacen los estudios de vibración, comprende el estudio mano-brazo, ¿ya? Y el estudio de cuerpo entero, ¿ya? Se trabajan entonces el eje Z, ¿verdad? Que va de los pies a la cabeza, el eje X que va de la espalda al pecho, y el eje Y que va de derecha a izquierda. Esos son los ejes en donde hay un movimiento oscilatorio que producen esta vibración. Por lo tanto, cuando se hace una medición de estas vibraciones, que se llama triaxial, ¿ya? Triaxial, con el fin de registrar con exactitud la aceleración vibratoria, porque se habla de un movimiento de aceleración, así como la aceleración de gravedad, por ejemplo, ¿cierto? Que se expresa en metros por segundo al cuadrado. En este caso también se habla de una aceleración vibratoria que se genera, ¿cierto?, por alguna fuente, ¿cierto?, en la gama de algunas frecuencias de 1 Hz a 80 Hz, según lo que establece el Decreto Supremo 594, ¿ya? Entonces la medición se hace en forma simultánea para cada eje, ¿verdad? Para el eje Z, para el eje X, para el eje Y, como lo conversamos anteriormente. Y se considera como magnitud el valor de la aceleración equivalente ponderada en frecuencia, lo que se establece como AEQ, expresada en metros por segundo al cuadrado, como les decía, al igual que la aceleración de gravedad, ¿verdad? Son 9,8 metros por segundo al cuadrado. En este caso, exactamente lo mismo, ¿ya? El Decreto Supremo 594 también establece en el artículo 87 cuáles son las frecuencias máximas, es decir, cuál es la aceleración equivalente ponderada máxima permitida para una jornada de 8 horas por cada eje de medición. Para el eje Z, ¿cierto? Acuérdense, el eje Z va de pies a cabeza, para el eje X va de espalda al pecho, y para el eje Y, ¿verdad?, de derecha a izquierda, y da una tabla en el artículo 87 donde establece cuál es esta aceleración equivalente máxima permitida medida en metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Está ahí en el 594. También da un tiempo de exposición en horas, ¿verdad? Un tiempo máximo, ¿verdad? Va de las 12 horas, 11, hasta llegar a los 30 minutos, ¿ya? También establece cómo se debe hacer el cálculo de la aceleración equivalente total ponderada, ¿ya? En el artículo 89, y también nos especifica la exposición segmentaria del componente mano-brazo, ¿ya? En esta exposición, el componente mano-brazo, la aceleración originada por una herramienta de trabajo deberá medirse en 3 direcciones en el punto donde la vibración penetra en la mano, ¿ya? Las direcciones serán las que forman el sistema biodinámico de coordenadas o el eje basicéntrico relacionado que te fase entre la mano y la superficie que vibra, ¿ya? ¿Y qué se debe considerar entonces? La línea longitudinal ósea, ¿verdad? La perpendicular a la palma de la mano, ¿cierto? Y además en la dirección de los nudillos de la mano, ¿ya? Todo eso se hace mano-brazo. ¿Qué es lo que se está buscando en el fondo? ¿Cómo es la aceleración de esta vibración y cómo va a afectar en el desempeño del trabajador a lo largo de la exposición? ¿Ya? En el fondo, la medición lo que está estableciendo al tener esta aceleración equivalente es establecer en el fondo la dosis, ¿verdad? La cantidad que va a tener. Y las tablas nos va a dar la relación que existe, al igual que riesgos químicos, la relación que existe entre la dosis y el tiempo de exposición. ¿Ya? Exactamente lo mismo. También nos da el artículo 92, ¿cierto? Algunas tablas
sale unas fórmulas, ¿verdad? Para el componente, ¿cierto? De cuerpo entero. Sale cuál es la aceleración vibratoria máxima, medida en metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? En fin, sale cuál es la forma cómo se debe calcular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir en el fondo esta vibración? La vibración va a producir trastorno atribuido, ¿cierto?, a dolor abdominal, algunos problemas digestivos, dificultades urinarias, prostatitis, incremento de problemas del equilibrio, porque la persona se mantiene, digamos, con esta vibración, algún trastorno visual, dolores de cabeza, falta de sueño y algún otro problema similar. Aquí el síndrome de los dedos blancos. ¿Y en qué consiste este síndrome? Tal cual como lo expresa su nombre, a las personas por un problema de circulación se le ponen estos dedos blancos. Por lo tanto, las personas tienen dificultades en el agarre. Entonces, ¿cuál es la sensación que tienen las personas que están, ¿cierto?, que están expuestas a vibraciones? Sobre todo los que están trabajando, como en el caso de esta persona, ¿cierto?, que está trabajando ahí con este cangu, ¿cierto?, está rompiendo, también conocida como la guagua, ¿cierto?, también le llaman la guagua, roto martillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Que la persona está haciendo esta perforación, como vemos ahí, está rompiendo, ¿cierto?, una losa, pero la persona, una vez que deja el elemento, bueno, se produce la contracción muscular. No sé si alguno de ustedes máquina o algún roto martillo, digamos, de uso más domiciliario, pero ¿qué es lo que sucede? La musculatura se mantiene, sobre todo del antebrazo, se mantiene rígida y empiezan a doler los tendones de la mano, ¿ya? Los tendones de la mano. Normalmente, poco trabajo, claro, se sienten los dedos como dormidos. Nosotros tenemos poco trabajo en la musculatura de las manos y los tejidos blandos de las manos. De hecho, cuando las personas normalmente vamos a un gimnasio, por ejemplo, nosotros estamos trabajando los grandes grupos musculares. Aproximadamente nosotros tenemos 650 músculos en el cuerpo y 206 huesos. Entonces, nosotros nos preocupamos de los grandes grupos musculares, es decir, de los bíceps, pectorales, ¿cierto? La musculatura abdominal, ¿cierto? De los deltoides, pero no trabajamos la musculatura más pequeña, como por ejemplo la musculatura del antebrazo, que nos da la fuerza de agarre. La musculatura, por ejemplo, de los dedos, tampoco. Entonces, hay ejercicios que son específicos, inclusive son ejercicios que son sin peso, o sea, sin ningún tipo de barra ni de nada, en donde se puede trabajar con repeticiones, se puede trabajar la musculatura de las manos y la musculatura del antebrazo. Es más, si simplemente usted puede extender su brazo, si lo extiende, ¿cierto? Y los dedos de las manos, los dedos los lleva a la base de la palma de las manos y lo hace haciendo como estrellitas, ¿verdad? Así como abriendo y cerrando la mano. Si usted hace eso, va a empezar a trabajar rápidamente su musculatura y a los 20 segundos le va a empezar a doler, le va a empezar a molestar la musculatura del antebrazo. Si quiere, haga el experimento ahora, estire su brazo y empieza a mover rápidamente los dedos, que toquen la yema de los dedos, la base de la palma de las manos. Y se va a dar cuenta, si lo hace rápidamente, cómo va a trabajar su musculatura. Y ahí está trabajando la musculatura de agarre. Bueno, esos son ejercicios inclusive que pueden trabajar los colaboradores. Y recuerde además que se debe hacer una gimnasia de compensación o una gimnasia de pausa, en donde el trabajador, una vez que deje, ¿cierto?, este elemento, esta herramienta, pueda hacer ejercicios de elongación, ya pueda estirar, ¿cierto?, digamos, los tendones, poder trabajar sus manos. Inclusive hay personas que ponen sus manos en agua fría, ¿verdad?, para con esta agua fría evitar las inflamaciones, tal igual como lo hacen los deportistas, ¿ya? Hay diferentes formas de poder disminuir el efecto de la vibración, ¿ya? Pero todas estas personas que están expuestas deben estar, ¿verdad?, recuerden, con sus exámenes ocupacionales y estar
algunos cambios, dolores, molestias, etcétera, que puedan presentar los trabajadores que están expuestos a vibraciones. Recuerde que no solamente los que están expuestos a vibraciones son aquellos que trabajan con este tipo de herramientas. Las personas que están en vehículos también están expuestos a vibraciones, en menor medida. Las personas que están en vehículos, ¿cierto?, están en un asiento, etcétera, pero también, sobre todo en aquellos que tienen el motor ahí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, pero algunos micros, por ejemplo, o algunos camiones, ¿verdad?, tienen el motor prácticamente bajo el asiento del conductor. Entonces, ese motor también tenía, que no siempre tenían, ¿cierto?, algunos dispositivos antivibratorios, por lo tanto, la vibración de la máquina pasaba absolutamente, prácticamente en su 100%, pasaba al operador, al conductor, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna experiencia con algún trabajador que haya tenido, por ejemplo, el síndrome de los dedos blancos, que se queje de algunas molestias con respecto a la vibración? Claro, no tiene amortiguador de impacto. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones generales entonces? La recomendación general en el caso de la vibración. Sobre todo aquí la mantención de la máquina, es muy importante la mantención de la máquina. Normalmente estas máquinas que son de uso, ¿cierto?, industrial, son máquinas grandes, todo. O sea, claro, son herramientas como más toscas, digamos, como hechas para sufrir, digamos. Eh, También se le tiene que hacer un buen mantenimiento. Bueno, si lo conversamos el día martes, de hacer una inspección para que esté trabajando, ¿verdad?, como en los parámetros que dice el mismo fabricante, ¿ya? Otra cosa importante, elementos de protección personal y reducir el tiempo de exposición. Carlos, por favor. Profe, Sí. esto, según la imagen, ahí podría afectar también el peso de la máquina. Sí, claro. Sobre todo en el desplazamiento de la máquina. Ahora, este tipo de máquinas también tiene su técnica. La idea es que, claro, cuando uno pone el punto abajo, ¿verdad? Debe ser la máquina quien haga el trabajo y no el peso de la persona. Entonces, simplemente la persona tiene que dirigir la máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ponen el punto, ¿cierto?, cada vez más atrás, digamos, para avanzar más rápido y poder demoler mucho más rápido, pero empiezan a hacer más fuerza el trabajador, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? De que el punto no se ponga tan lejos, se ponga de 10, 15 centímetros, sí, va a depender, por supuesto, del espesor de lo que estamos demoliendo, para que sea la máquina quien haga el trabajo y el colaborador simplemente sujete esta máquina, ¿ya? Para eso tiene esta fuerza de impacto esta maquinaria. Sí afecta el peso, ¿ya? Sí va a afectar el peso, a pesar de que la persona no anda con la máquina al hombro, pero no debería, o va a tener un traslado la máquina, ¿cierto?, que lo puede hacer con las dos. En ese caso la máquina lógicamente va a estar apagada, va a estar detenida, ¿ya? Pero esta máquina, ¿qué es lo que se debe hacer entonces? Disminuir el tiempo de exposición, porque la máquina va a vibrar sí o sí. Entonces, ojo con el control de estas personas, y con la técnica que se esté utilizando. Entonces, ojo ahí, hay que estar bien coordinado con la función de supervisión, ya que él o ella, recuerde que es el responsable directo por los trabajadores, no es prevención. Carlos. Profe, una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre trabajar con esta máquina que es ¿cómo se llama? Una máquina que es eléctrica, una máquina neumática? En cuanto a la vibración, Sí. mira, en cuanto a la vibración, yo he visto trabajar los dos tipos de máquinas. Inclusive he visto una neumática. Es la potencia con la que trabaja. O sea, no solamente en el caso hay un ruido que es distinto. Para mí es más ruidosa la eléctrica. Claro, va a depender, por supuesto, del tamaño, ¿cierto?, del rotomartillo que se esté ocupando,
pero desde el punto de vista de la vibración, yo no tengo antecedentes de que una genere más que la otra, más vibraciones que la otra. Ya habría que revisar la ficha técnica de la ficha de la propia máquina para saber cuál sería la fuerza que está aplicando. Entonces va a depender mucho, porque tendríamos que comparar una máquina, ¿cierto?, digamos, del mismo peso, de las mismas características, simplemente que cambie el principio de funcionamiento, ¿ya? Que sea una neumática, por ejemplo, que sea a una eléctrica, ¿ya? Tendríamos que comparar, ver las fichas ahí. Pero yo no tengo un antecedente de que una busca más que la otra. No sé si alguien de los compañeros tiene algún antecedente de que una produzca más vibración que la otra. No, no. No sé si alguien tiene el antecedente. A igual tamaño, digamos, de la maquinaria. Digamos, para comparar manzanas con manzanas. Nadie, no, si nadie tiene, no. Hasta donde yo sé nomás, la máquina en sí pasaría a ser sería como la misma vibración en el caso de eso, porque la vibración, ¿cuándo se produce la vibración? Como con el principio de funcionamiento de la máquina, ¿cierto? Que la máquina va golpeando, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el punto. Golpea, digamos, el piso, vuelve, golpea, vuelve, golpea, vuelve. Eso es lo que está haciendo este rotomartillo, está picando, ¿ya? Está picando, picando, picando. No está en el material abajo, no está haciendo presión. No está haciendo que golpea, vuelve. Y eso lo hace varias veces por minuto, ¿ya? O sea, habría que comparar ahí las fichas nomás, Carlos. Gracias, profe. Ya. Bien, dentro de la materia también hablamos de temperaturas extremas, aunque la materia aquí se salta un poco el tema del 594 porque en el 594, después del tema de las vibraciones y del estudio que se hace de vibración, viene el número 3, que es la digitación, ¿ya? Y en la digitación establece el 594 en el artículo 95, dice que un trabajador no podrá dedicar a la operación de digitar para uno o más empleadores un tiempo superior a 8 horas diarias ni a 40 horas semanales, debiendo concedérsele un descanso de 5 minutos después de cada periodo de 20 minutos de digitación continua durante la jornada de trabajo. Es decir, ¿qué establece el 594? 20 de digitación, 5 minutos de descanso. Ahora, estamos hablando de una persona que está con digitación, ¿cierto?, en un computador o algo de manera continua, no que pone unos datos, se para a buscar las cosas, no, que está 20 minutos digitando, ¿ya? Con 5 minutos de descanso. En esos 5 minutos, por supuesto, la persona también puede hacer algún tipo de gimnasia de compensación, ¿cierto?, de elongación de sus dedos, y por supuesto siempre en la digitación, que es lo que se recomienda, que la persona conozca la técnica de dactilografía, ¿ya? Eso como se enseñaba antiguamente con las máquinas de escribir. Bueno, después la dactilografía pasa a ser dactilografía computacional. Si ustedes ven su teclado, la distribución de las letras es exactamente igual a una máquina de escribir antigua. Probablemente algunos de ustedes no son más jóvenes, no conocieron las máquinas de escribir y no tuvieron que hacer trabajos en máquinas de escribir. La distribución de las letras, sí, Carlos, sí, tú la tuviste que trabajar, Carlos, con máquina de escribir. Sí, profe, lo Sí, enseñan para poder digitar bien, los tapaban los ojos en los teclados para saber las letras. claro. Normalmente los colegios comerciales enseñaban dactilografía, ya cuando lo que se llaman contabilidad, secretariado u otros orientados, digamos, a la parte comercial, los liceos comerciales enseñaban eso. Bueno, actualmente hay programas, hay un programa que se llama Mecamatic, así, ahí está, Mecamatic. Este programa lo pueden descargar
digamos, es gratuito, bien livianito el programa. No es tan súper moderno ni nada de eso, pero por lo menos van a hacer una progresión para aquellos que no manejan la técnica de dactilografía. Yo lo empecé hace muy poco tiempo, empecé a trabajarlo y fíjense que he mejorado digamos, la velocidad de digitación. O sea, por otra parte, evitamos el estar mirando el teclado, ¿ya? Sino que miramos la pantalla. Entonces, también, digamos, nosotros vamos a evitar este problema de estar moviendo la cabeza, ¿cierto?, para arriba, para abajo, por lo tanto, evitamos el dolor cervical cuando necesitamos digitar algo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que puedan ustedes descargarlo si es que no manejan la técnica. Ahí vienen ejercicios desde lo más básico hasta ya dictados, digamos, y ustedes pueden ir haciendo estos ejercicios y siguiendo su propia progresión, y permite además varios usuarios. O sea, pueden compartir el programa con otras personas, digamos, en un mismo computador. Yo se lo sugiero para que puedan mejorar su técnica y además no sobrecarguen, digamos, solamente los dedos índices, y pueden utilizar la técnica de digitación, ¿ya? También lo pueden recomendar a sus colaboradores, perdón, familiares, etcétera, porque esta técnica realmente ayuda a los muchachos, sobre todo en periodos de estudio. Bueno, después de la digitación, el 594 específicamente nos habla de las temperaturas extremas, pero parte en el número 4, parte con la exposición ocupacional al calor, ¿ya? En el caso de las temperaturas extremas, se habla de un factor de riesgo que puede afectar a los trabajadores y trabajadoras si presenta niveles excesivos de calor o de frío. Dependiendo de los niveles de temperatura ambiental, se puede hablar de problemas de confort térmico o problemas de estrés térmico, ¿ya? La evaluación del ambiente térmico puede hacerse de dos formas, ¿ya?, de acuerdo a lo que se pretende evaluar, ¿ya? Entre las causas principales para originar riesgos por temperatura se encuentran los siguientes. Los efectos sobre el cuerpo humano por temperatura son diferentes de tratarse de una temperatura excesiva o una muy baja, ¿verdad? Son formas muy distintas. Y por otra parte, recuerde que la percepción del calor también es distinta en las personas, ¿ya? No todos tenemos la misma percepción de calor, ¿ya? Es lo mismo que la percepción de frío. Entonces, por una parte, la exposición ocupacional al calor, en el fondo, ¿qué es lo que se mide? Se mide el TGVH, es decir, la temperatura de globo y bulbo húmedo. Y hay una forma en la que se mide a través de un instrumento, como el instrumento que les mostré en la clase pasada del TGVH, donde se mide la carga calórica ambiental, ¿ya?, a la cual los trabajadores pueden exponerse en forma repetida, sin causar efectos adversos a su salud, ¿ya? Será la que se indica en la tabla de valores límites permisibles del índice TGVH, los que se aplican, ¿cierto?, a trabajadores que son aclimatados, ¿ya? Ojo con eso, porque el trabajador tiene que estar aclimatado, completamente vestidos, con provisión de agua y sal, con el objeto de que su temperatura corporal no exceda los 38 grados, ¿ya? Eso está en el 594. No debe exceder su temperatura corporal los 38 grados, ¿ya? El índice de temperatura de globo y bulbo húmedo, es decir, el TGVH, se determina de dos formas. Y una de ellas es cuando nosotros estamos trabajando con carga solar o sin carga solar. Es decir, cuando las personas están trabajando a la intemperie, ¿verdad? Están trabajando a todo sol, y cuando aquellas personas están trabajando a lo mejor a alta temperatura, pero no necesariamente están trabajando a pleno sol, ¿ya? Ahí son dos cosas distintas. El 594 nos da unos valores límites permisibles del índice TGVH y se da en grados Celsius, ¿ya?, en grados Celsius. El instrumento, cuando se hacen las evaluaciones, nos da la opción para elegir grados Celsius o grados Fahrenheit, ¿ya? En este caso, habla
escala de límites permisibles en grados Celsius. Por tal motivo, ¿qué es lo que se determina? Se determina el tipo de trabajo y la carga de trabajo según su costo energético, ¿ya? Y establece tres tipos de carga de trabajo de acuerdo a su costo energético, que puede ser liviana, que es inferior a 370 kilocalorías por hora. Una carga de trabajo moderada se entiende como el gasto energético que tiene la persona de 375 a 450 kilocalorías por hora. Y cuando hablamos de una carga de trabajo pesada, estamos hablando de superior a 450 kilocalorías por hora de gasto energético del trabajador. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca ahí? Se busca si es que la persona puede hacer un trabajo continuo, ¿ya? Un trabajo continuo, es decir, si el índice TGVH le da 30 grados Celsius, la persona puede hacer un trabajo continuo siempre y cuando tenga una carga de trabajo liviano, es decir, tenga 300 hasta 375 kilocalorías, ¿ya? ¿Y qué se entiende por 375 kilocalorías? Más o menos estamos hablando de trabajos de jardinería, andar en bicicleta, por ejemplo, limpianas, es decir, el mismo 594 establece unas tablas de un costo energético según tipo de trabajo, ¿ya? Obviamente son datos estadísticos. Por ejemplo, una persona sentada tiene un gasto energético de 90 kilocalorías por hora. Sentado, solo por estar sentado. Una persona que está trabajando de pie, 120 kilocalorías, ¿ya? Una persona, por ejemplo, que está trabajando en un aserradero, que está aserrando madera, 540 kilocalorías. Una persona que está trabajando con hachas, que da aproximadamente 35 golpes por minuto, ¿verdad? 600 kilocalorías por hora. Todos estos datos están dentro del Decreto Supremo 594, ¿ya? No se olvide. También establece las fórmulas para poder calcular el TGVH promedio, porque este TGVH promedio, la persona no siempre va a estar realizando una misma tarea. Es decir, una persona puede estar sentado, puede estar de pie, después puede caminar, puede estar escribiendo a mano, puede luego estar clavando, ¿cierto?, con algún martillo, después puede tomar una pala. Entonces, todas esas actividades que tienen diferentes gastos energéticos entran al TGVH promedio. Y ese TGVH promedio le va a dar un gasto energético que va a estar en función de la tarea que está haciendo y del tiempo de exposición, ¿cierto?, que esté ejecutando esta tarea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el máximo de temperatura que nosotros podríamos estar trabajando ahí, ¿cierto? Sería a 30 grados Celsius, pero en trabajo continuo, pero con una carga inferior a 375, es decir, estamos hablando 375 kilocalorías hora, es decir, una carga liviana. Entonces, yo les invito a que puedan ver la tabla, ¿cierto?, en el artículo 96 del 594, y ustedes van a ver la tabla de los valores permisibles, los valores límites permisibles del índice TGVH en grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que mide este índice TGVH en el fondo? Diferentes formas de temperatura, ¿ya? Diferentes formas de temperatura. Mide la temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, ¿cierto? Y la temperatura de globo, ¿sí?, que es la temperatura de la energía radiante. Por eso que es tan importante y que se establecen dos fórmulas distintas para calcular la temperatura de globo y bulbo húmedo en el caso de que sea con carga calórica y en el caso de que el trabajo se haga sin carga calórica, o sea, perdón, sin carga solar, ¿ya? Son dos fórmulas totalmente distintas, ¿ya? En cuanto al frío propiamente tal, bueno, el frío también hay una sensación térmica de por medio, y el artículo 99, en numeral 5, dice la exposición ocupacional al frío. El artículo 99 establece lo siguiente, dice: para los efectos del presente reglamento, se entenderá como exposición al frío las combinaciones de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la temperatura profunda del cuerpo del trabajador
a 36 grados o menos, siendo 35 grados Celsius admitida para una sola exposición ocupacional. Se considera como temperatura ambiental crítica al aire libre aquella igual o menor a 10 grados Celsius, que se agrava por la lluvia y o corrientes de aire, ¿ya? O corrientes de aire. Entonces, cuando nosotros hablamos de una temperatura crítica ya, cuando es igual o menor a 10 grados Celsius. Por lo tanto, también la ropa, ¿cierto? La vestimenta, los elementos de protección personal también ya son distintos. Por lo tanto, la sensación térmica va a estar de acuerdo a la temperatura, ¿verdad? La temperatura ambiente y a la velocidad del viento que se mide en kilómetros por hora. Esta relación va a permitir si la persona va a estar dentro del confort térmico o no. Por ejemplo, si la persona está una temperatura real, digamos, ¿cierto?, de termómetro medida en grados Celsius, precisamente a 10 grados Celsius, y el viento está a 8 kilómetros por hora, ¿verdad? Hay un viento calmo, se dice que es un peligro escaso, es decir, en una persona adecuadamente vestida, para menos de una exposición no hay ningún problema. O sea, la persona podría trabajar a una persona a 10 grados Celsius con el viento inclusive a 8, a 16 kilómetros por hora sin ningún problema, ¿ya? Por eso depende mucho aquí del elemento de protección personal. Eso vamos a revisar algunas condiciones ahora en el protocolo también con respecto a esto, ¿ya? A los trabajadores que están expuestos al frío, deberá proporcionarle, ¿cierto?, ropa adecuada, la cual será no muy ajustada y fácilmente desabrochable y sacable. La ropa exterior en contacto con el medio ambiente debe ser de algún material aislante. En los casos de peligro por exposición al frío, deberán alternarse periodos de descanso en zonas temperadas o con trabajos adecuados, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería entonces el límite máximo diario de tiempo para exposición al frío en recintos cerrados? ¿Ya? El rango de temperatura de 0 a menos 18 sin límites, siempre que la persona esté vestida con ropa de protección. Sin embargo, si la persona, por ejemplo, insisto, en un recinto cerrado, se encuentra entre menos 19 a menos 34, el tiempo total de trabajo es de 4 horas, alternando 1 hora dentro y 1 hora fuera del área a baja temperatura. Es necesario, por supuesto, la ropa de protección adecuada. Entonces, fíjese que el 594 establece el rango de temperaturas y además de eso, el tiempo, ¿ya? Imagínense que una persona está trabajando en una cámara de frío, en una cámara en donde esta persona está expuesta a menos 58 grados a menos 73. Imagínense el rango de temperatura. Si una persona está trabajando a el tiempo total de trabajo son 5 minutos durante una jornada de 8 horas. No puede trabajar más de 5 minutos dentro de la jornada a esa temperatura. Por supuesto que es necesaria la protección personal para el cuerpo y para la cabeza, ¿ya? Entonces, ojo ahí con la exposición ocupacional al frío. Recuerde ya que a menos de 35 grados Celsius la persona entra en hipotermia. En Chile hubo un caso también emblemático, muy doloroso, de muchas muertes con respecto a personas que fallecieron por hipotermia. Hace unos años atrás, una marcha que hicieron unos soldados conscriptos del ejército en la zona de Antuco, en la octava región. Estas personas se trasladaban de un regimiento, se trasladaban a un refugio. Pero estuvo nevando y estas personas, estos soldados conscriptos, salieron sin con la ropa adecuada para el clima que estaba en ese momento. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron con los síntomas y signos de la hipotermia. ¿Y cuáles son estos signos y síntomas de hipotermia? Las personas, por supuesto, el primer síntoma cuando uno tiene frío
es verdad que empieza a tiritar. Luego de eso, ¿cierto? Estos temblores que son involuntarios, ¿verdad? Empieza a tiritar la persona. Las personas se abrazan ellos mismos, ¿cierto? Se abrazan para tratar de mantener el calor. Ponen sus manos bajo las axilas y siguen y tratan de cubrir su boca, ¿verdad? Sus ojos, etcétera, para poder seguir caminando. Cuando las personas ya pasan de esto y empiezan los dolores musculares, es decir, no es solamente que la persona siente frío, la persona siente dolor, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo, al verse en esta situación de hipotermia, empieza a privilegiar el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. Por lo tanto, empieza a dejar de irrigar sangre hacia la periferia, hacia las extremidades. Por lo tanto, la persona simplemente empieza a congelar los dedos, de las manos, de los pies, se empieza a congelar. Y eso, por supuesto, que es doloroso. La persona ya empieza a perder el conocimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona ya no tiene fuerzas para caminar, no tiene fuerzas para nada, no tiene fuerzas para pedir ayuda, no tiene fuerzas para hablar, no tiene fuerzas para nada, y la persona adopta una posición fetal. Cuando ya adopta la posición fetal, generalmente la persona ya deja de sentir dolor, ¿ya? La sangre ya prácticamente ya no tiene sangre en sus extremidades, solamente se va a sus órganos vitales. La persona adopta esta posición fetal, ya no es capaz de avanzar, ya no es capaz de salir de ahí, tiene gran parte de su cuerpo congelado y finalmente la persona se queda dormida y en ese sueño fallece. ¿Ya? La persona se queda dormida, falleció, ya pasó la etapa del dolor, así quedaron. Tristemente estas personas los encontraron una vez que ya pudieron sacarlos de la nieve, ¿verdad? Cuando ya baja la nieve, y a muchos de ellos lo encontraron así abrazados unos con otros. Algunos lograron llegar al refugio, otros se fueron quedando en el camino y lo encontraron de esa manera. Lo encontraron fallecido. Tristemente, fue un luto que tuvo el país hace unos, no sé, 10 años atrás, pudo haber sido este caso. Y en donde, por supuesto, se empezaron a revisar los protocolos, ¿cierto? En el caso del servicio militar obligatorio que se hace en este tipo de entrenamiento, en este tipo de condiciones, que por supuesto se sigue haciendo, pero ya con otras condiciones también de elementos de protección personal, ¿ya? Lo mismo sucede en los trabajos. Los elementos de protección personal, las condiciones de trabajo, también están en constante revisión y por eso que se crean todos estos protocolos, porque también se adoptan las instrucciones y las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional del Trabajo. ¿Caso? ¿O sabían de este caso? Sí, claro, hay necrosis, ¿verdad? La muerte de los tejidos. De hecho, hay personas, por ejemplo, que han quedado en la montaña que tienen necrosis, ¿verdad? Después tienen que cortarle los dedos, le cortan los deditos de los pies o de las manos, va a depender ahí cuál es el daño. Eh, Cuando los recuperan a estas personas, los abrigan, eh, pero no los ponen, por ejemplo, en agua caliente. El cambio brusco de temperatura es pésimo para el cuerpo, los ponen en agua normal, que ya sería como agua tibia, y poco a poco empiezan a subir la temperatura de la persona, ¿ya? Eh, pero ojo que hay que aprender a reconocer estos síntomas de la hipotermia porque les puede pasar a personas, por ejemplo, que están haciendo una excursión. Por eso que siempre se recomienda que las personas no suban, por ejemplo, una montaña, un cerro, aunque sea un cerro conocido, jamás suban solo. Carlos. No, es que le voy a contar la experiencia que tengo yo con esto. Pasa que años atrás en una empresa en la zona austral, en el camino a Torres del Paine, un guardavidas que teníamos para lo que ¿Ya? era la vigilancia durante forma nocturna, en ¿Ya? tiempo ya casi llegar ya al invierno, porque ahí se trabaja solamente hasta la primavera, Claro. de primavera llegar a
casi el principio del mes de mayo, porque después ya es pura nieve, la persona se contrató, lo que no se sabía que era diabético y sufrió una amputación porque durante la noche obviamente quedó dentro de su guarda de la caseta, pero se le congelaron sus pies y sufrió una amputación de un dedo por, por no tener, ¿cómo se llama? Los vasos sanguíneos en óptimas condiciones, o que el peso de la sangre era más pesada por la acumulación del azúcar en la sangre. Ya. Y tuvieron que cortarle un dedito. Sí, un dedo del pie. Un dedo del pie. Mm. Qué terrible el caso, porque de repente las personas, claro, por la necesidad de trabajar y todo, no expresan su alguna enfermedad patología. base, claro, su patología. No. Es bastante complicado. Entonces, miren, en este tipo de condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el desierto, en la noche es muy frío, ¿verdad? Y en el día bastante calor, o sea, hay el gradiente de temperatura, ¿cierto? La diferencia de temperatura es bastante alta, ¿cierto? En el día y la noche. O sea, imagínense las personas que trabajan en la frontera, ¿ya? Policías, qué sé yo, funcionarios públicos, y se quedan allá en la nieve, o personas que trabajan en rescate. Entonces, eso les comentaba yo, de repente cuando las personas saben que van a trabajar en un ambiente así, también tienen una instrucción adecuada, ropa especial, ¿cierto? Para esto, pero imagínense algunos de los casos en donde no sé, una persona sube un cerro, se va a excursión a un lugar que es conocido por él o por ella y decide ir a excursionar, ¿cierto? Hacer un senderismo solo. Y yo tuve el caso de una persona, de un supervisor que hacía senderismo. Y un día en sus vacaciones subió un cerro en donde, que él lo subía de niño, que subía ese cerro, subió solo y lamentablemente por ahí pisó una piedra, se esguinza un tobillo, se cae por la ladera del cerro y quedó tirado ahí como 3 días, porque el celular tenía batería, pero como cayó, ¿cierto?, en una pequeña quebrada, no la agarraba y lo fueron a buscar, no pudo salir por sí solo, perdón, en la caída, perdón, se fractura el pie, y finalmente lo encontraron y lo salvaron. Todo, me parece que pasó 2 noches y claro, como fue en verano, afortunadamente la diferencia de temperatura no eran tantas, ¿verdad? Se pudo salvar, pero no andaba con ropa, digamos, para pasar la noche ni nada. Eh, eh, lo que sí, él andaba con una linterna pequeñita y en la noche hacía algunas señas, ¿cierto?, para ver si lo podían ver. Y andaba con eso y con un pito. Entonces en el día hacía sonar el pito y así lo encontraron. Era porque él había sido, en realidad él había sido scout, este hombre. Y este hombre andaba en un banano, no sé si alguno de ustedes fue scout, pero los scouts, ¿qué es lo que hacen? Que en un banano andan trayendo lo que le llaman el siempre listo. Y es que andan trayendo de todo ahí, de todo. Hilo, un pito, andan trayendo fósforo, andan trayendo de todo. Y él, con esa costumbre de andar en los cerros que la adquirió de niño, andaba con algunas cosas. Ya no andaba con ese siempre listo, ¿verdad? Pero andaba con algunas cosas que afortunadamente lo salvaron. Y él muy confiado de ir al cerro que iba desde niño, pero tuvo un accidente. Nunca había tenido un accidente haciendo senderismo y en un cerro que no era tampoco tan grande, muy conocido por él, pero aún así se accidentó. Entonces nosotros no sabemos cuándo, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni el por qué, ni cuáles van a ser los factores que se pueden confabular, si lo queremos decir de esa manera, para algún accidente. Puede ser un accidente automovilístico, podemos ir mirando el teléfono mientras vamos en la calle o vamos bajando una escalera. A veces los accidentes ocurren de las maneras más insólitas que nosotros no podamos pensar, ¿ya? Carlos, por favor. Por ejemplo, en la zona austral, Sí, Carabineros de Chile recomienda que cuando se sobrepasa ciertos lugares que neva bastante, tiene que andar con un kit básico de una frazada, chocolate,
por si es que el contribuyente que hace empana y no sufriera una hipotermia. Lo recomiendan. Claro. Claro, es una recomendación que hacen, ¿cierto? Cuando van subiendo la gente, pero no todas, lamentablemente no todas las personas le toman el peso. Hay gente, por ejemplo, que no se va, que vive acá en Santiago y se va, que se yo, aquí al Cajón del Maipo y se va en verano, claro, no hay nieve, nada, pero resulta que en el Cajón del Maipo hay lugares, hay partes, digamos, del camino que son bien angostos, que apenas caben dos vehículos, y de repente hay algún rodado, ¿verdad?, de piedra y los vehículos quedan atrapados. Y resulta que, claro, se demoran un par de horas, qué sé yo, en despejar la vía y todo, pero hay gente que no lleva ni una botella de agua, po. No lleva nada, o sea, va, dice, oye, vamos, o no sé, vamos a almorzar para arriba y unas cosas, y a la vuelta tienen el percance y ya no les queda nada. No tienen agua, no le llevan ni un, como van por el día, no le llevan ni un polerón a los niños, por ejemplo. Se han visto muchos de ese tipo de casos. No llevan nada, así van así no, con la pura fe. Entonces, a veces las personas o no llevan ni un paracetamol, por ejemplo, ni un botequín, ni en lo más mínimo para, no sé, una persona se cayó para una herida abrasiva, por último. Ni siquiera pongámonos terribles de una herida, ¿cierto?, punzante, una herida cortante, una herida abrasiva, o sea, un simple ramillón, como podríamos decirlo. Las personas no llevan nada, ni un poco de agua, ni un poco, qué sé, de alcohol o alguna gasa, algo para cubrir, nada. Entonces, a veces las personas son demasiado confiadas y precisamente, ¿qué es lo que pasa en los ambientes laborales? El exceso de confianza, ¿verdad? Sobre todo cuando hacemos algunas tareas muchas veces, muchas veces. Claro, elementos básicos de sobrevivencia, como nos dice Carlos, y eso está en un poco de sentido común y no se trata de hacer alaraco ni nada, pero uno no sabe en el fondo, sobre todo en el caso nuestro, imagínense un país sísmico como nosotros, un país sísmico como nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos, por ejemplo, un botiquín en nuestra casa o tenemos un extintor? Un extintor pequeñito, por ejemplo, un extintor de 1 kilo, ¿cierto? De extintor de auto. ¿Cuántos tenemos en nuestras casas? O le enseñamos a usar un extintor, por ejemplo, a nuestros hijos, o que se atiendan una herida a nuestros hijos. No, muchas personas, nada, no saben en el fondo, no saben atenderse o no son previsores frente a algún tipo de caso. Y cuando viene, ¿cierto?, la emergencia, simplemente por la psicología de la emergencia se bloquean, no saben qué hacer, porque no tienen la capacitación, no el conocimiento, ni tuvieron la inquietud de poder aprender alguna cosa que les pueda servir, inclusive en su vida cotidiana. ¿Eh? Entonces, ese tipo de recomendaciones, nosotros cuando las hacemos, ¿por qué las conversamos? Porque sobre todo que viene el tiempo, el periodo estival, nosotros se las hacemos presentes a nuestros trabajadores cuando viene, ¿cierto?, el periodo de vacaciones, decirle, ojo, muchachos, cuidado, ojo con el protector solar, ojo con la disposición de agua, si van a viajar, qué sé yo, ojo con el vehículo. A veces nuestra labor de prevencionistas de riesgos va mucho más allá de las 4 paredes de nuestra empresa, ¿ya? Va mucho más allá. La preocupación que nosotros tenemos, ¿cierto?, por nuestros colaboradores eh, va más allá, va mucho más comprometida. Ya no solamente porque, digamos, si lo vemos por el punto de vista industrial, porque tenemos que cuidar, digamos, nuestra fuerza laboral, ¿cierto?, para que después puedan volver todos y el otro grupo, ¿verdad?, pueda irse de vacaciones, no solamente, digamos, por mantener la producción, sino que además de eso es por un factor humano. Son personas, ¿verdad?, que tienen sus familias, que hay otros que dependen de ellos. Entonces nosotros tenemos, digamos, el deber de hacer de la prevención de riesgos también una visión mucho más holística, no ver a este trabajador, a este colaborador simplemente, perdonando la expresión, como un burro de carga. No es eso. ¿Sí? Son personas, ¿verdad?, con sus derechos, con sus deberes, que como todos nosotros, que somos parte de una sociedad, pues, y nuestra labor de prevencionistas de riesgos también está en función de todo eso, ¿ya? De esta visión holística de la prevención, ¿ya? Bueno, sigamos avanzando, avancemos, que se nos viene la hora. Mire, iluminación. Yo hice ya el primer video bien cortito en cuanto al uso del luxómetro. Se van a dar cuenta que que lo voy a subir ahí, como les digo, al YouTube, al canal de YouTube. Y les voy a dejar el link.
Es un instrumento muy sencillo de usar, muy fácil. Por supuesto que hay otros que de mayor tecnología. Yo hice el video con respecto al que tenía acá en el instituto. Y lo importante de esto es que se debe ocupar a lo que establece el Decreto Supremo 594, ¿ya? Pero ¿cuáles son los riesgos relacionados entonces con la iluminación? Bueno, este riesgo hace referencia a la eventualidad que surge en el ámbito laboral por la cantidad de luminosidad. Esa cantidad puede ser o en exceso o puede ser carencia, ¿cierto? Un déficit de iluminación. O por sus efectos, por ejemplo, como que puede producir el deslumbramiento, el contraste, ¿ya? El encandilamiento, el centelleo también, como expresa ahí en la diapositiva. De acuerdo con su procedencia, la iluminación puede ser natural o puede ser artificial. Y ambas también digamos, su ventaja y pues tienen también su lado malo, digamos. ¿Por qué? Porque en el caso de la iluminación natural, por supuesto que va a depender del tipo, ¿cierto? El tipo de ventanal que nosotros podamos tener, va a depender también digamos, de la cantidad, va a depender de la hora del día, ¿verdad? La hora del día, inclusive de la estación del año. Va a depender, por supuesto, del tiempo, ¿cierto? Me refiero del tiempo, si hay nubosidad o no, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer una mezcla entre iluminación natural e iluminación artificial. Y eso también va a depender, en el caso del lugar o la faena donde estemos trabajando, ¿ya? Pueden ser equipos de iluminación de alta eficiencia, como equipos, digamos, fluorescentes de alta eficiencia, eh, pueden ser luces LED, ¿ya? Ahora va a depender mucho del proyecto de iluminación que se haga o el cambio de iluminación que se pueda hacer, sobre todo en las naves de tipo industrial. Ya se están cambiando, me parece que son los aluros metálicos que ya se están cambiando, que ya me parece que ya se prohibieron, me parece, el aluro metálico, es un tipo de iluminación, pero siempre hay que estar mirando en el fondo qué tipo de iluminación se recomienda y también por la eficiencia, o sea, aquí va a estar de la mano con el consumo energético que pueda tener nuestra empresa. Ahora, eso en sí no lo expresa el Decreto Supremo 594, ¿ya? No lo expresa. Lo que sí, nosotros tenemos que considerar cuáles son algunos riesgos por la iluminación. Y esos riesgos de iluminación van a estar en función, por ejemplo, cuando hay una iluminación directa al ojo de las personas, puede producir cierto un deslumbramiento, también conocido como el encandilamiento, lo que nos pasa, por ejemplo, cuando, no sé, nos iluminan directamente la cara, por ejemplo, una linterna, o no sé, vamos manejando y el vehículo, cierto, que viene de frente a nosotros, pone las luces altas, nos va a provocar una especie de ceguera temporal, ¿verdad? Ese es el efecto de encandilamiento o, como se llama técnicamente, el deslumbramiento, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el 594 con respecto a esto? No nos habla probablemente tal del riesgo, sino que nos habla de la cantidad de iluminación expresada en lux. El lux, porque hay otras unidades, cuidado con eso, ahí está, expresada en lux. La cual nosotros tenemos que cumplir de acuerdo a lo que establece, ¿cierto? Una tabla que está en este 594, estamos hablando del artículo 103. Y por ejemplo, nos dice que en pasillos, bodegas, salas de descanso, comedores, servicios higiénicos, salas de trabajo con iluminación suplementaria, etcétera, otros, se habla de una iluminación de 150 lux. Por ejemplo, en un pasillo, lo mínimo que nosotros podemos tener son 150 lux. Sin embargo, cuando hay algún trabajo prolongado con requerimiento moderado sobre la visión, trabajo mecánico con cierta discriminación de detalle, moldes en fundiciones y trabajos similares, ya estamos hablando de 300 lux. Pero imagínense ustedes cuánta iluminación por el nivel de detalle necesita un pabellón quirúrgico. Un pabellón quirúrgico necesita 20.000 lux, 20.000, ¿ya?
Entonces, nosotros podemos hacer un estudio de iluminación o solicitar un estudio de iluminación. Y ese estudio de iluminación no solamente se va a expresar la cantidad de lux que tiene que haber, de acuerdo a lo que establece 594, sino que también ese estudio de iluminación va a estar en función de la relación que existe entre la iluminación general y la iluminación localizada. ¿Ya? Existe una relación entre ambos, ¿ya? Y que también la da el 594. Por ejemplo, iluminación general. Si hay 150 lux como iluminación general, la iluminación localizada va a ser de 250. ¿Y por qué no puede ser mayor la iluminación localizada? Supongamos que nosotros estamos trabajando, no sé, en una joyería. Ya estamos trabajando ahí en prevención de riesgos de una joyería. Por supuesto que el joyero, supongamos que va a estar dando 250 lux. Mire, si tiene menos en la iluminación general, menos de 150, una vez que salga, ¿cierto?, de la iluminación de la lámpara, ¿verdad? Cuando mire para el lado, no va a ver nada. No va a haber nada porque el ojo se demora en adaptarse a la cantidad de luz, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la noche, ¿verdad? O estamos dentro de nuestras casas y salimos al patio, salimos a la calle y en la noche nosotros nos vemos de igual manera. A medida que pasa el tiempo, el ojo se empieza a acostumbrar a la cantidad de luz, se empieza a dilatar las pupilas de tal manera que pueda captar la mayor cantidad de luz. ¿Dónde nosotros vemos esto, pero así en forma muy rápida y muy gráfica? Si tiene gato, fíjese en su gato. Cuando anda en la noche el gato, se le ven los ojos negros porque las pupilas se dilatan mucho. Pero si usted le prende, hágalo como experimento, no como maldad, pero si usted le prende una linterna y le ilumina, ¿cierto?, la cara al gato, cómo se contrae la pupila, cómo achica los ojos el gato para no dejar entrar tanta luz. ¿Ya? Bueno, lo mismo pasa en el caso del ojo humano. ¿Ya? Sabemos que el ojo humano es menos eficiente en todo caso, pero existe una relación, de acuerdo a lo que establece el artículo 104, entre la iluminación general y la iluminación localizada, de tal manera de no producir este efecto de que la persona tenga una suerte de ceguera temporal, digamos, ¿ya? Tiene que existir esa relación para que la persona no sufra con estos cambios, ¿cierto?, que tiene que hacer el ojo, porque al final podría traer alguna enfermedad, ¿ya? El brillo, por otra parte, el brillo que técnicamente se le llama luminancia, que deberá tener un trabajo o tarea según su complejidad, tiene que ser la siguiente, y también establece una tabla en donde si la tarea es demasiado fácil, el brillo puede ser de 122,6 candela por metro cuadrado. Y aquí nos da otra unidad de medida, que es la candela por metro cuadrado. ¿Y qué es la candela? La candela es una unidad de medida que establece la iluminación que da una vela, ¿cierto? La iluminación que da una vela, a esa iluminación que da alrededor se le llama una candela, ¿ya? Y esa es una unidad de medida que también la traen algunos luxómetros. Hay luxómetros que pueden medir brillo, es decir, pueden medir en candela por metro cuadrado. Entonces, ojo, no se vaya a confundir. No se vaya a confundir. Cuando usted tenga un luxómetro, este luxómetro y usted quiere medir cuál es la cantidad de iluminación que hay en el ambiente de trabajo, como iluminación general, usted debe medir el lux. Y esa iluminación, esa cantidad, es que finalmente es un número, que le va a arrojar el luxómetro, usted lo compara con la norma, con el 594, ¿ya? El lux, ¿ya? Puede que el instrumento diga así tal y cual, LUX, lux, o puede que diga el selector que diga LX, ¿ya? Entonces, cuando usted quiera medir iluminación general o la relación que existe entre la iluminación general y la iluminación localizada, también tiene que ser el lux. Pero cuando ya usted quiere medir el brillo,
¿verdad? Que es la luminancia, se mide en candela por metro cuadrado, pero no todos los instrumentos lo traen, ¿ya? La mayoría trae el lux. Bueno, avancemos. En el caso de las radiaciones, a pesar de que trabajamos con hartas radiaciones, yo me atrevería a decir que es un ambiente bastante inexplorado. Hoy por hoy, la Comisión Chilena de Energía Nuclear está, dentro de sus operadores, ¿cierto? Está impulsando bastante lo que es el conocimiento con respecto a las radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿Por qué? Por el uso que se da. Estas radiaciones, por ejemplo, pueden ser ondas electromagnéticas, ¿ya? Y estas ondas electromagnéticas tienen una capacidad de daño a nivel celular, por eso que son tan importantes. Existen diferentes tipos de radiaciones. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, las alfa, beta, gamma, y cuál es la representación que tiene, ¿cierto?, en las radiaciones y cómo se puede detener este tipo de radiación. Fíjese que la alfa recorren una distancia pequeña, son detenidos por una hoja de papel, ¿cierto?, o la piel del cuerpo. En el caso de las betas, recorren el aire, ¿cierto?, una distancia de 1 metro y son detenidas a unos pocos centímetros. Y las radiaciones gamma, ¿cierto?, recorren cientos de metros en el aire y son detenidas, ¿cierto?, por una pared gruesa de plomo o de cemento, ¿ya? Entonces, la Comisión Chilena de Energía, ¿qué es lo que está buscando? La capacitación de las personas, sobre todo en el área de prevención de riesgos, porque no es un ámbito que es muy conocido, pero que es muy usado sobre todo en la medicina, sobre todo en medicina. Entonces aquí nosotros vamos a descubrir dos tipos de radiaciones. Por ejemplo, hay radiaciones que son no ionizantes. ¿Qué se entiende por radiación ionizante y no ionizante? ¿Qué es una radiación no ionizante? ¿Alguna idea? La radiación del Sol, ¿eso sería una radiación ionizante o no ionizante? ¿Qué significa ionización? ¿Alguien había escuchado ese término? Mire, en el caso de la ionización, en el fondo es cambiar la configuración eléctrica de una partícula a una molécula. Entonces, la radiación no ionizante es una forma de transmisión de la energía que no requiere un soporte material y se caracteriza por su incapacidad para llegar a ionizar la materia. Se clasifica de acuerdo con su magnitud. ¿Y qué significa entonces? Por su incapacidad para llegar a ionizar la materia, que no cambia su configuración eléctrica. Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, como el láser, ¿ya? Ahí tenemos algunos ejemplos de radiaciones no ionizantes, microondas, infrarrojo, ultravioleta, el láser, ¿ya? Claro, por los rayos ultravioletas. No son ionizantes, no son capaces de cambiar la configuración eléctrica de alguna molécula, ¿ya? Un láser no es capaz de hacerlo, ¿ya? Ahí tenemos rayos UVB, UVC, hay diferentes dentro del espectro, ¿cierto?, electromagnético, ¿ya? También hablamos de la luz visible, del infrarrojo, hay un infrarrojo tipo A, tipo B, tipo C, en fin. Ya por eso les decía yo que es como bien preciso. Es bien preciso y por lo general, cuando hablamos de las radiaciones no ionizantes, estamos hablando de estas que se utilizan bastante, en el caso de la infrarroja. Imagínense, el infrarrojo se utiliza, por ejemplo, el infrarrojo se utiliza aquí, inclusive se utilizó en los celulares, no sé si se acuerdan hace unos tiempos atrás, para pasar información, se utilizaba como un infrarrojo. En el caso de la aduana me parece que también utilizan infrarrojo, microondas, para comunicaciones se utiliza microondas.
los rayos láser, inclusive para operación de la vista, por ejemplo, catarata, etcétera, y otro tipo de operaciones. Y me parece que hasta los cálculos se pueden operar con láser. La radiación ultravioleta, imagínense que la radiación ultravioleta hasta se utiliza con efecto, digamos, con aplicaciones medicinales, también se usa ultravioleta. Los solarium, por ejemplo, como fines estéticos, también usan radiación ultravioleta. Es decir, en bajas dosis, en bajas cantidades, no tienen la capacidad, ¿cierto?, de provocar un daño significativo. Sin embargo, en bajas dosis, ojo, las radiaciones ionizantes pueden producir cáncer, lesiones oculares, lesiones a la médula ósea. Las no ionizantes, algunas conjuntivitis, como quemaduras, como el caso del sol, ¿cierto? Y también puede producir algún cáncer con un efecto acumulativo, ¿ya? Ahora, en el caso de los límites permisibles, ¿verdad? En el caso de los límites permisibles, en el 594 también da algunos límites permisibles para todo este tipo de radiaciones. Por eso es importante, ojo ahí con los procesos de soldadura. Los procesos de soldadura también emiten radiaciones. El corte, por ejemplo, el corte con plasma, ¿cierto?, que se utiliza bastante también en la industria, también puede producir, ¿cierto?, radiaciones. La utilización de microondas, en el caso de la comunicación a control remoto, en fin, en todos lados, ¿cierto?, va a haber algún tipo de radiación. Ahora, los densímetros, claro, ahora, ¿cómo se hace estos estudios? ¿Cómo se hacen nuestros estudios? De hecho, se aplica, por ejemplo, gammagrafía para poder ver las soldaduras, por ejemplo, se hace con tintas penetrantes, ¿verdad? O una gammagrafía. Lo importante es conocer estos límites permisibles y conocer el proceso productivo si tienen estas capacidades de emitir algún tipo de radiación. Ahora, de todas las radiaciones, ¿Carlos iba a decir algo? Sí, profe, viéndolo el tema de la radiación ionizante, hay un accidente que más o menos es grave, que fue en Celulosa Arauco, planta que está camino a Conce, que está entre Conce Ya, y... sí, Ah, Leitata, la Leitata. sí, cuando los tres ¿Ya? ¿Qué pasó trabajadores ahí? tomaron una pastilla radioactiva de un decímetro. Y bueno, esos dos trabajadores, hay dos que todavía siguen vivos y lo envían todos los años a Francia para irlo descontaminando un poco y hay uno que está muerto. O sea, ese duró unos par de años. Pero es el mayor desastre que conozco hasta este momento de esa planta, cuando la estaban construyendo. Mira, yo no conocía ese Sí. Ellos accidente. pensaron que era una pieza bonita y se la echaron a los bolsillos. Era una pastilla radioactiva de un densímetro. Como que se la querían llevar para casa, una cosa así. Sí, si usted lo googlea, ahí va a aparecer en el sistema de tres trabajadores contaminados con radiación en Mira, forma voy a buscar el caso, no lo conocía, lo voy a buscar ahí. de la planta de Lo voy a buscar. Leitata, cuando la construyeron y la montaron. Ese desastre se la pasó en Echeverría Izquierdo. Ya, mira, eso pasa por el desconocimiento, la gente no sabe a veces las cosas que tiene en la mano y eso es importante, es darle a conocer a las personas cuáles son los riesgos asociados, ¿ya? Y con qué tipo de elementos están trabajando y cuáles son los cuidados. Ahí está, ojo ahí con la ODI, algo que tenemos que conversar. Mire, y ya que estamos hablando de la radiación, yo creo que ya es momento de que nosotros veamos el protocolo, porque mire, son las 9 ya. Mire, el protocolo que es la guía técnica de radiación ultravioleta de origen solar. ¿Cómo parte todo esto en el fondo? Por el incremento que hay de las personas con el cáncer a la piel. Es uno de los cánceres que ha aumentado muchísimo en la población en Chile. Y bueno, no solamente en Chile, también en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el fondo? Se establece una población objetivo, como lo establece la guía técnica. Aquí les subí la guía técnica, a ver. Vamos a compartir esto.
Vamos a dejar de compartir esto. Aquí está la guía para que la puedan descargar de inmediato, por favor. De su lectura es de fácil, digamos, de fácil comprensión, ¿eh? Ahí está para que la puedan descargar. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una guía que se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras expuestos ocupacionalmente a radiación UV de origen solar, quienes debido a la actividad que desempeñan pueden desarrollar lesiones o alteraciones principalmente en ojos y piel, ¿cierto? Que van quemaduras, ¿cierto? Queratitis, alguna alteración en la respuesta inmune, ¿cierto? Como tumores malignos a la piel y, por supuesto, algunas cataratas. Hay varios, digamos, el marco legal relacionado, entre esas la misma Constitución Política del Estado, el Código Sanitario, ¿cierto? Que el título tercero habla de la higiene y seguridad del medio ambiente, por supuesto el Código del Trabajo y la Ley 16.744, ¿verdad? El Seguro Social contra accidentes del trabajo, ¿verdad? Y enfermedades profesionales. Además de eso, ¿qué es lo que establece, digamos, algo que es súper importante dentro de esta guía técnica, que es establecer quiénes se consideran expuestos a radiación UV? Y la radiación ultravioleta de origen solar, ¿cierto? Establece que, dice, se consideran expuestos a radiación UV a aquellos trabajadores que ejecuten labores sometidos a radiación solar directa en días comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, o sea, entre las 10 y las 17 horas. Y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV solar directa con índice UV igual o superior a 6 en cualquier época del año, ¿ya? Entonces, ojo ahí, en el fondo aquí nos da una fecha, nos da un horario, pero además de eso después nos dice quién está expuesto, todas las personas, ¿cierto?, en cualquier época del año que estén con un índice UV superior igual a 6. Entonces la pregunta es, chuta, ¿y cómo sabemos nosotros cuando no estamos, ¿cierto?, en estas fechas? Por ejemplo, estamos en invierno, pero hay un día caluroso, lo que sea, o dependiendo del lugar geográfico en nuestro país, ¿cómo sabemos si estábamos sobre 6, ¿cierto?, como radiación solar? Bueno, esa información oficialmente se obtiene de la Dirección Meteorológica de Chile. De ahí nosotros tenemos que obtener esta información. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces cuando ya sabemos, ¿cierto?, que hay personas ocupacionalmente que están expuestas? Bueno, se deben tomar, ¿cierto?, las medidas de ingeniería, las medidas administrativas, uso de elementos de protección personal o combinación de estos. Además de eso, el protocolo establece que los trabajadores deben ser informados de la norma, ¿verdad?, de la guía técnica sobre riesgos específicos de exposición laboral a radiación UV de origen solar, ¿ya? Y sus medidas de control, estableciendo un párrafo textual que dice: la exposición excesiva y o acumulada, porque la radiación se puede acumular, de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales, produce efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel, ¿ya? Por lo tanto, eso es parte de la discusión y es parte de lo que nosotros tenemos que informar en la ODI, ¿ya? En la ODI, ya vamos a hablar ahí de la ODI. Además de eso, esta guía técnica establece la obligatoriedad, ¿cierto?, de mantener un programa de capacitación teórico-práctico para los trabajadores de duración mínima de 1 hora cronológica semestral. Entonces, nos dice que tenemos que hacer capacitación a los trabajadores teórico-práctico y además nos dice que tiene que ser 1 hora reloj, digamos, por semestre, y tenemos que informarles sobre el riesgo, las consecuencias para la salud por la exposición a radiación UV, las medidas preventivas a considerar, ¿cierto?, entre otros, ¿ya? ¿Y qué nos dice en el fondo este decreto 40, ¿cierto?, que es el artículo 21 del decreto 40? Seguramente todos, cuando han llegado, ¿cierto?, a su empresa, o les ha tocado hacer la famosa charla ODI, que es la obligación de informar los riesgos laborales. El artículo 21 establece que
Los empleadores tienen obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa, ¿ya? Ojo ahí con el artículo 21 del decreto 40, la famosa ODI, ¿ya? Antiguamente era el DAS, el derecho a saber, es que todos los trabajadores tenían derecho a saber. Ahora se establece la ODI, es decir, el empleador tiene la obligación de informar, ¿ya? Además, habla esta guía técnica del reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos. Usted me podría decir, bueno, ¿qué tienen que ver los cosméticos? ¿Qué tengo que ver yo? ¿El cosmético como maquillaje? No, se refiere a eso. Se refiere que la industria de los cosméticos, específicamente en aquellos elementos utilizados como protector solar, deben indicar, ¿cierto?, el factor de protección solar de acuerdo a una tabla que establece en la guía técnica, en donde dice: la protección baja es factor de protección solar, ¿cierto?, el FPS 6 a 10. Protección media 15, 20, 25. Protección alta 30 a 50 como factor de protección solar. Y protección muy alta mayor a 50. Y eso además tiene que estar rotulado, ¿cierto?, en cada uno de estos elementos cosméticos. En el protector solar, en el bloqueador solar, tiene que decir afuera en la etiqueta cuál es el factor de protección solar, ¿ya? Por otra parte, tiene que especificar que el cosmético es de uso infantil, es decir, indicación de forma destacada de la leyenda, permitido su uso en niños menores de 6 años, ¿ya? Bueno, los factores de epidemiología lo pueden ver, ¿eh? Estamos hablando de que aproximadamente mueren 270 millones de personas en accidentes del trabajo. Bueno, ahí se lo pueden ver ahí en la OIT. Entonces, quiero que veamos en el fondo cuál es la obligación de los empleadores y de los trabajadores, ¿ya? A lo menos deben realizar las siguientes medidas. Esto es lo que establece la guía técnica esto que acabamos de subir. Primero, informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos, es decir, hay que incluir la guía técnica, ¿cierto?, de los riesgos en la ODI. Además de eso, recuerde que hay que hacer una capacitación o incluir en el programa de capacitaciones con una hora cronológica, ¿cierto?, semestral, en una capacitación teórico-práctico. Se recomienda actualizar los reglamentos internos de higiene y seguridad de las empresas, ¿ya? Introduciendo el riesgo de radiación UV. Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado, señalado por la Dirección Meteorológica de Chile, y las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los elementos de protección personal. Ojo, porque la guía técnica dice que se debe publicar diariamente. Identificar los trabajadores expuestos, detectar los puestos de trabajo e individuos que requieran medidas de protección adicional y verificar la efectividad de las medidas implementadas al respecto. La empresa debe contar con un programa escrito de protección y prevención contra la exposición ocupacional a radiación UV de origen solar. Y además de eso, de que obliga en el fondo la guía técnica a contar con un programa escrito, además la guía técnica dice qué es lo que tiene que tener este programa escrito. Entre eso, objetivos del programa, mediciones ambientales, caracterización del entorno, implementación de medidas de control, etcétera. ¿Ya? Etcétera. Además de eso, sugiere incorporar cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener la capacitación. O sea, no solamente dice que hay que hacer una capacitación, una hora cronológica por semestre, sino que además la guía técnica dice qué es lo que tenemos que capacitar. Entre esos, qué es la radiación UV, qué factores inciden en el mayor riesgo, ¿cierto? El ozono atmosférico y la capa de ozono. Recuerde que la capa de ozono, ¿verdad? La capa que tiene aproximadamente como 20 kilómetros, es la capa de ozono, la capa que filtra en el fondo los rayos ultravioleta, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos en la salud por exposición a radiación UV? Exposición y puestos de trabajo, mediciones ambientales, medidas de control tanto de ingeniería, administrativa, protección personal. Además, se debe establecer un sistema de control de la entrega de esta capacitación en donde se debe incluir
antecedentes del relator, nombre responsable, RUT, profesión, cargo, firma, etcétera, etcétera. Todo eso lo exige la guía técnica en su etapa de implementación, ¿ya? También establece cuáles son los índices de riesgo de exposición, en donde se establece como riesgo bajo el índice de 1 a 2, moderado 3 a 5, alto 6 a 7, muy alto 8 a 10, 11 o más, extremadamente alto, ¿ya? ¿Dónde podemos buscar eso? Recuerde que en meteochile.cl, ahí nosotros podemos encontrar esa información, ¿ya? La guía técnica también establece cuáles son las medidas de control, tanto ingeniería, ¿cierto?, como administrativa. Además nos dice de los tipos de protección personal. ¿Cuál es la protección personal que tiene que estar? Nos dice cuáles son los anteojos, ¿cierto? Cuáles son los gorros que podemos utilizar, cuál es la ropa. Y, por supuesto, cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, que cubre la mayor parte del cuerpo, en especial brazos, manos, cabeza, cuello, pies, piernas, cuando sea posible. Que permita realizar las actividades con comodidad, atendiendo a la talla, transpirabilidad y visibilidad cuando corresponda. Que sea compatible con el uso de otros EPP y con la presencia de otros agentes de riesgo. Recuerde que también hay ropa que se vende, ¿cierto?, como ropa de trabajo que tiene un factor de protección solar. En esa guía, en esa técnica de esa ropa, nos tiene que indicar, por ejemplo, cuántos lavados aguanta esta ropa para mantener este filtro, ¿ya? La aplicación y uso del producto de protección solar. Siempre es pregunta esto, ¿eh? ¿Cada cuánto se debe usar, cierto, un protector solar? ¿Cada cuánto tengo que reaplicar un protector solar? Se entiende que para una faena le vamos a entregar, cierto, un protector solar factor 50, ¿verdad? Entonces, pero mire, fíjese, reaplicar cada 2 o 3 horas en forma habitual y cada 1 hora en superficies que aumenten, ¿cierto?, el albedo independiente de su factor de protección. Inclusive, en el fondo, ¿qué es lo que dice? Cada 2 o 3 horas. Además dice la cantidad. Dice, por ejemplo, una cucharadita de té por cada extremidad. 36 gramos para un adulto de talla media. Aproximadamente 6 cucharaditas de té para el cuerpo completo. Se da cuenta que da como una medida de referencia, ¿ya? 6 cucharadas de té. Media cucharadita para la cara y el cuello, incluyendo orejas y parte de atrás del cuello. Ser aplicado en cantidad suficiente sobre la piel limpia, al menos 20 minutos antes de la exposición solar para permitir una adecuada impregnación. Entonces la misma guía hace, ¿cierto?, cuáles son la cantidad que nosotros tenemos que aplicarnos. Y en sus anexos también da algunas características con respecto, por ejemplo, al uso de los lentes, al uso de los gorros. También nos dice los colores, por ejemplo, que podemos utilizar. Cuáles son el material, por ejemplo, en el caso de los lentes, que debe ser de policarbonato, que tienen que tener una protección lateral, ¿verdad?, a los ojos. De preferencia, sí, transparente, de preferencia transparente, aunque puede ser utilizado también un color amarillo, inclusive color café. Lo que sí hace la salvedad de que debe permitir, la utilización del lente de seguridad, debe permitir que nosotros podamos discriminar los colores que estamos viendo. O sea, no puede afectar la percepción de la realidad, ¿ya? ¿Cuáles son las consideraciones que hace en el fondo el protocolo? Estamos avanzando como súper rápido, ¿eh? ¿Cuáles son las consideraciones que hace el protocolo? Y fíjese en estos datos, porque cuando nosotros llegamos con el trabajador, cuando llegamos, ¿cierto?, a dar este protocolo al trabajador, inclusive, ya puede ser tarde. ¿Qué dicen los estudios? Dice, el mayor grado de exposición se da durante los primeros 20 o 30 años de vida. Más del 80% del daño solar ocurre antes de los 18 años.
Los niños y los adolescentes reciben 3 veces más radiación anual que los adultos. Esta exposición intensa en la infancia, es decir, antes de los 14 años, crea un terreno favorable para el desarrollo de cáncer a la piel 30 o 40 años después. No es posible diferenciar con criterio médico clínico y de laboratorio si una patología de la piel es de origen ocupacional o común. El cáncer en sí tiene un origen multicausal en su patogénesis, influyendo factores genéticos para su expresión. ¿Qué quiere decir todo esto en las consideraciones finales que hace el protocolo? Que probablemente cuando nosotros ya estemos aplicando este protocolo a nuestro ambiente laboral, probablemente el trabajador ya tenga algunas células cancerígenas, ya de cáncer a la piel me refiero. Entonces, con mayor razón, ojo con los exámenes preocupacionales, ocupacionales, y con reforzar la campaña con la utilización, por ejemplo, de la ropa, ¿cierto?, con manga larga, del gorro tipo legionario, la utilización del factor del protector solar y, por supuesto, la hidratación constante como medida preventiva para evitar, ¿cierto?, estos golpes de calor o para evitar la deshidratación. ¿Ya? Ya, estimados, chuta, yo dije que iba a cortar las 9 y son las 9:20. Estimados, quedemos hasta aquí entonces con la información. ¿Alguna duda o alguna consulta? ¿Todo bien? Perfecto, estimado, perfecto. Bien, entonces no les quito más tiempo. ¿Cuál es la idea? Hagan sus trabajos, por favor, envíenlos en la fecha que corresponde. Si alguien tiene algún problema de fuerza mayor, sobre todo, comuníquese con María José, yo le recomiendo eso. Ya, Maximiliano, cuénteme. Dígame nomás. Maximiliano, lo escucho. O escriba, no sé cómo guste. ¿Sí? Sí, me dice Maximiliano, dice el trabajo debe incluir una conclusión indicando los principales aprendizajes y desafíos que supone la higiene industrial para su desarrollo profesional. Sí, claro. El trabajo siempre va con una conclusión ahí. Profe, a ver si te hablo, que estaba buscando mi duda del trabajo. Eso ¿Ya? es totalmente ajeno a la sustancia química elegida, pues, ¿cierto? Es como una pregunta aparte. Claro, claro, claro. Es parte de la conclusión, en el fondo, de qué sirve, en el fondo, cuál es el aporte de la higiene industrial, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte de la higiene industrial en beneficio de los trabajadores? Esa es la idea. O sea, vimos riesgos físicos, químicos, riesgos biológicos, puede tomarlo desde cualquier punto de vista, ¿ya? O una visión, como le digo yo, más complementaria, más holística, más, ya con respecto a la higiene industrial, que en el fondo la higiene industrial ve todo, riesgos físicos, químicos, biológicos, ve todo cómo interactúan las personas en su ambiente laboral. Laura, sí, yo supongo que todavía se mantiene todo para el día de hoy, con fecha 30, así que les quedan unas horas para entregar sus trabajos, ¿ya? Así que entréguenlo nomás. Si tienen algún problema, de lo que sea, para enviar, para subir, para lo que sea, mándenle un correíto, por último, a María José, recuerda que ella ve lo administrativo, con copia para mí, por último, pero ahí la que corta el queque sobre todo es María José. Ya si María José me dice, mira Gerardo, ¿sabes qué? Van a subir 2 o 3 trabajos después y están autorizados, yo los correjo sin ningún problema, ¿ya? Yo en ese sentido no tengo problema, si el problema es que están las fechas en la plataforma, las fechas no las fijé yo, las fechas están en la plataforma, ¿ya? Bien, estimados, cuídense, que estén muy bien. De seguir estudiando más, que estén bien, cuídense. Será hasta el día martes que empezamos con elementos de protección personal. Que estén muy bien, cuídense, muchas gracias.